Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. Sale, entonces nos habíamos quedado en evaluación de acciones, habíamos visto nuestro modelo de dividendos constantes y la clase pasada lo que hicimos fue ver cómo la evaluación que nosotros obtengamos de una acción nos va a hacer pensar en comprar o vender esta acción con la intención de pues tratar de hacer una ganancia cuando el mercado se ajuste a los precios que verdaderamente debería de tener, basándose pues en la manera en la que se esperaría que debería de valer la empresa. Y veíamos que uno de los problemas que presenta este tipo de modelo, el dividiendo de modelos constante, es que prácticamente lo que hace es que conforme pasa el tiempo, pase lo que pase, la acción siempre vale lo mismo. Y veíamos que realmente lo que le iba a pasar era un proceso de evolución de precio, en donde el precio empieza a subir, llega a un punto y se cae. Vuelve a subir, llega a un punto y se cae, vuelve a subir, llega a este punto y se cae. Y siempre se anda cayendo. De tal forma que cuando yo reviso en momentos exactos de fechas de pago de cupón, el precio de la acción se mantiene constante. Ujú. Entonces, lo que pensamos es, bueno, ¿qué va a ocurrir si pensamos una alternativa que sería un modelo de dividendos crecientes, en donde el dividendo se va a ir actualizando y va a ir mejorándose, va a ir volviéndose más grande, idealmente, a una determinada tasa de crecimiento, a una tasa de crecimiento G, de tal forma que pareciera como si fuese una progresión geométrica. Entonces vimos la deducción de esta fórmula y nos dábamos cuenta que el precio de la acción iba a ser el próximo dividendo dividido entre I menos G. ¿Por qué sé que es el próximo dividendo? Porque en la fórmula que me está quedando íbamos a tener D sobre I menos G. Y veíamos que el próximo dividendo vale D, y el que sigue de ese vale D por 1 más G, y el que sigue de ese D por 1 más G al cuadrado. Ajá, entonces cuando yo hablo de D, la interpretación que le doy a la D por sí solita es el siguiente dividendo. Ujú. Esto te lo digo ¿por qué? Porque si yo entonces hago la evaluación de esta manera, vamos a empezar con algo nuevo. Ajá. 2, 3, 4. Si yo tengo D por 1 más G, D por 1 más G, D por 1 más G, a la 1, a la 2, a la 3, y así me sigo. La evaluación del precio en el día de hoy sería el próximo dividendo, que es un monto de D, dividido entre I menos G. Y si yo quisiera, por ejemplo, preguntarme el precio de la acción en el periodo 4, o es más, para que sea con el dibujo que tenemos, en el periodo 3, lo que pasaría es el siguiente dividendo, o sea, D por 1 más G al cubo, dividido entre I menos G. Entonces, básicamente sería el precio de la acción multiplicado por 1 más G a la 3, el precio en cero. ¿Te das cuenta por qué tengo D sobre I menos G, que era el precio en cero multiplicado por 1 más G al cubo? Entonces, ¿qué es lo que nos hace darnos cuenta de este modelo? Lo que estaríamos pensando es que conforme pasa el tiempo, a diferencia del caso anterior, lo que estamos percibiendo es que el crecimiento que va a tener el precio de la acción va a seguir este comportamiento. O sea, aquí en la fecha cero tiene un punto de partida P sub 0 y de aquí va a ir creciendo exponencialmente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo tengo que siguiendo esta lógica, el precio en T sería el precio en cero por 1 más I elevado a la T. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, es un comportamiento exponencial lo que se está viendo aquí, pero más importante de ello es notemos que efectivamente la acción está creciendo. ¿Sale?
Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde pongamos a prueba justamente pues, esta fórmula para que veamos más o menos cómo serían los resultados. ¿Sale? Entonces, pensemos que el próximo dividendo de una empresa será de 4 pesos, ¿sale? Por acción, obviamente. Ah, y los inversionistas requieren un rendimiento de un 16%, ¿sale? En compañías que sean similares a la que estamos ahorita evaluando. Ahora, suponiendo un crecimiento en los dividendos del 6% anual, ¿ok? Utilizando este modelo, ¿cuál es el precio de la acción hoy? ¿Sale? ¿Cuál sería el precio de la acción el día de hoy? Entonces, simple y sencillamente es tomar en cuenta la fórmula que hemos estado, que dedujimos y pensamos en el próximo dividendo dividido entre I menos G. Es decir, el próximo dividendo, que estamos hablando de 4 pesos, dividido entre la tasa de rendimiento, 16%, menos la tasa de crecimiento, 6%. ¿Sale? Entonces esto es 4 sobre el 10%, o lo que es lo mismo, 40. Entonces, el precio de la acción el día de hoy debería ser 40, tomando en cuenta que esos serían los dividendos que estaría recibiendo ahora y hacia los meses siguientes. Ahora bien, pensando en este mismo problema, preguntémonos cuál debería de ser el precio dentro de 4 años. ¿Sí? ¿Cuál debería ser el precio dentro de 4 años? Entonces, para resolverlo, tendríamos que preguntarnos cuáles serían los siguientes dividendos. Entonces, el próximo dividendo es de 4. El siguiente, el 4 más el 6%. Entonces sería 4 por 1.06. Es decir, un dividendo de 4.24. El siguiente dividendo, el dividendo de 3, sería eso por 1.06. 4.4944. El siguiente, el cuarto dividendo, esto por 1.06, 4.764064. El quinto dividendo sería eso por 1.06, es decir, 5.0499. 0784. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, el precio por el dividendo en 4 debería ser el siguiente dividendo. Ajá, pero el siguiente dividendo es este de aproximadamente 5.05 dividido entre el 16% menos el 6%. ¿Sí?
Y entonces, este resultado nos daría un precio de 50.50, ¿no? O sea, 50.499078.4. Lo redondeamos a 50.50. ¿Correcto? Entonces, si te fijas, la parte numérica no está tan complicada, no está tan difícil. Ajá. Y yo puedo hacer una alternativa diferente. O sea, puede ser que calcule el dividendo y aplique nuevamente el modelo. O como lo vimos en ese caso, yo puedo decir que el precio de la acción en 4, voy a cambiar de color porque ese amarillo no me gustó. Que el precio de la acción en 4 debe de ser el precio en 0 multiplicado por 1 más G a la 4. Entonces, ¿qué sería? 40 por 1.06 a la 4. ¿Sale? Entonces tengo 40 por 1.06 elevado a la 4 y me da nuevamente 50.49, 90.784. ¿Sale? Ambas alternativas son válidas para determinar el precio de la acción. ¿Vale? Entonces, notemos lo que nos está diciendo entonces ahora la fórmula. Ajá, ya que le hemos analizado un poco, recordemos los componentes que estamos viendo en esta fórmula para determinar el precio. Es el siguiente dividendo, la tasa de interés y la tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí ya estoy aumentando mi cantidad de creencias respecto al modelo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener creencias respecto al tamaño de los dividendos, por lo menos desde donde empiezan. Voy a tener creencias respecto a la tasa de rendimiento que se le requiere a ese tipo de empresas y luego a la tasa de crecimiento que va a tener justamente este dividendo. Entonces, ahora tengo una combinación de tres factores, dividendos, tasa y rendimiento, que lo que van a estar haciendo es permitirme reconocer cuál será el precio. ¿Ok? Entonces, pensemos en un problema para que lo resuelvas ahora tú. ¿Sí? La pregunta sería, ¿cuál sería la tasa de crecimiento de dividendos que se esperaría en una acción con un precio de 30.75 que paga un rendimiento o que se espera que se evalúa con un rendimiento de 7.25% y paga dividendos de, o más bien dividendos, empezando en 1.3. ¿Sale? Entonces, a ver, trabaja tú con este problemita y en unos minutos resolvemos cómo debería quedar. Te pido por favor que pongas tu respuesta en la ventana del chat. Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, entonces, este es un problema bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es justamente de la fórmula
despejar, ¿no? El precio debería ser el dividendo dividido entre I menos G, ¿no? Entonces ahora, como mi incógnita es justamente la tasa de crecimiento, pues lo único que tengo que hacer es despejar, ¿sale? Entonces, yo voy a tener que I menos G es la tasa de dividendos sobre el precio, y como lo que quiero es la G y no la I, lo que voy a hacer es, la pasaría hacia el otro lado y la resta de T sobre P. Es decir, me quedaría G, va a ser I menos D sobre P. Entonces, tomando los datos que tenemos aquí, sería 7.25% menos la tasa de dividendos perdón, el monto del dividendo que dijimos que es de 1.3 entre 30.75. Y entonces nuestras operaciones quedarían de la siguiente manera. 7.25 menos 1.3 entre 30.75 nos quedaría perdón, charran, chan, chan, 0.0725 menos 1.3 entre 30.75. Entonces nos quedaría una tasa de 3.0223, 3.0223%. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría? Nuevamente, ¿qué pasaría aquí? Y voy a borrar un poco esto, ¿sale? Para tener nuevamente algo de espacio. Y me gustaría preguntarte, ¿qué pasaría si resulta que tú tienes otras creencias respecto a la tasa de interés? Es decir, ¿qué pasaría, inciso A, si tú crees que la tasa de crecimiento fuese del 2%? Inciso B, ¿qué pasaría si la tasa de crecimiento fuese del 5%? ¿Sí? Entonces, con una tasa del 2% y todo lo demás permaneciendo constante, lo que tendríamos aquí sería la evaluación siguiente. Es 1.3 dividido entre la tasa de interés, que es de 7.25, 0.0725, menos la tasa del 3%. Entonces, si yo creyera que la tasa de crecimiento fuera, lo que estaría determinando es que el precio fuera de 24.7619, 24.7619. Y si yo creyera que la tasa de crecimiento es del 5%, entonces sería 1.3 dividido entre 0.0725 menos 0.05. Tendríamos un precio de 57.77 periódico, ¿cierto? Entonces, dado que el precio que está en el mercado es de 30.75, yo pienso, en este primer caso, que la empresa está sobrevalorada. Y si el precio está aquí, lo que estoy pensando es que la empresa está subvaluada. Entonces, lo que me doy cuenta con esto es lo siguiente. Si yo estimo una tasa de crecimiento más baja que la que estima el mercado, entonces estoy pensando que la acción debería de valer menos. Si yo, por el contrario, estimo que la tasa de crecimiento es mayor a la que está estimando el mercado, voy a pensar que la acción debería de valer más. ¿Sale? Y esto nos llevaría nuevamente a lo que había planteado en esta diapositiva. ¿Sí? Si recuerdas, si yo creo que la empresa está subvaluada, es porque pienso que debería de valer más de lo que realmente vale. Y si pienso que está sobrevaluada, es porque pienso que debería de valer menos de lo que realmente vale. Entonces, aquí el llevar a creer que la empresa está sobre o subvaluada, lo puedo determinar en función de si la tasa de crecimiento está por debajo o por de arriba de la tasa de crecimiento que estima el mercado. Repito, el mercado está estimando un 3.2. Si yo creo que el crecimiento es menor,
mi evaluación de la empresa va a ser más baja y voy a pensar que la empresa está sobrevalorada. Si por el contrario yo creo que el crecimiento va a ser mayor al que estima el mercado, entonces mi valoración de la empresa es mayor y voy a pensar que la empresa actualmente se encuentra subvaluada. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí todo queda claro o hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ok, de ser así, entonces vamos a terminar la sesión hasta aquí el día de hoy, ¿vale? Y te voy a pedir de favorzote que nos veamos el día de mañana para continuar y seguir viendo más acerca de la evaluación de acciones. ¿Ok? Por hoy sería todo, te agradezco mucho tu atención y nos vemos mañana. Cualquier duda, como siempre, ya saben que me pueden escribir, me pueden buscar y con gusto la vamos a resolver. Pero por ahora, muy buenas noches a todos.